El doctor Eduardo Genón fue juez de instrucción y además es constitucionalista. Lo que le preguntábamos a Diviaso se lo vamos a preguntar ahora al doctor Genón, que supongo, vos leíste la ley. Leí la ley, me interioricé, y realmente creo que tengo una opinión inversa a la que estuvimos escuchando, con O todo sea el que no es respeto. inconstitucionalidad. No es inconstitucional. A mi modesto entender, no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la medida, primero, que siguió un trámite legislativo normal. Sí. Se trató en las dos cámaras, tuvo objeciones, se analizó en la comisión, se trató en el plenario, fueron votados y inclusive hubo reformas, se volvieron a tratar y atiende a ¿por qué es constitucional? Porque toda reforma que se haga legislativamente es válida cuando se justifica los motivos de esa reforma. En este caso, un motivo muy importante, prácticamente, es el empleo informal que existe hoy en día y que ha llegado al paroxismo realmente. ¿Por qué? Cuando vemos en qué estado está hoy en día el empleo, donde hay situaciones marginales, donde todo es informal, donde la gente no quiere ser formal porque las empresas tienen que pagar unos impuestos extraordinarios y entonces no les conviene muchas veces contratarlos y a veces no les conviene al que contratan porque pierden beneficios. Entonces, tender a superar todo eso, Chiche, me parece que ya de por sí es un elemento importante que justifica un cambio. ¿Cómo está la situación hoy? Deplorable. No es que podemos ver, miren, vamos a analizar que estamos perdiendo esto. No, estamos saliendo de lo peor, de una situación donde la situación de empleo es deplorable y hay un cambio. Este cambio se podrá juzgar más adelante, no ahora, porque todavía no se ha implementado. Y creo que hay muchas cosas que resultan muy interesantes verlos, Chiche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos lo que yo escuchaba, el derecho de huelga, el derecho de huelga nadie lo va a quitar, en la ley tampoco está quitado. Pero está consagrado constitucionalmente. Está consagrado constitucionalmente. Entonces, no hay peligro de que eso esté quitado. Pero ahora, con la esencialidad, yo no evito el derecho de huelga. La esencialidad. Mira, no hay derechos que sean absolutos. Todos los derechos son conforme a las leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos. Entonces, sí, si es razonable lo que se dice. Bueno, si hay un sector, por ejemplo, de vigilancia, si hay un sector que regula los servicios públicos, si hay un sector que regula actividades que afectan al ciudadano que tiene que desarrollar su vida en una comunidad, y me parece razonable que algunos de esos servicios que son esenciales para que... El colegio para mí es esencial. El colegio es esencial. El colegio es esencial. Que te queden 5 o 6 millones de chicos en la casa porque hay paro docente, es un tema. Es esencial. El transporte es esencial. ¿Por qué? Porque no puede ser que la gente no pueda trasladarse, el que quiere ir a trabajar, el que quiere ir al colegio, el que quiere hacer... ¿Por qué? Porque el derecho de circular está tan válido o más válido que el derecho de huelga. Sí. Cuando hay una colisión de dos derechos, Chiche, que se produce mucho en la Constitución, por ejemplo, en este caso, el derecho de huelga y el derecho de circular. Entonces, ¿qué es lo que vale? Vale lo que resulta más importante para la comunidad. Si hay un grupo que quiere cortar una calle, no lo puede hacer porque afecta a todo el mundo que quiere pasar. Si hay un grupo que quiere parar en forma in totum y entonces dejar sin ómnibus o sin aviones a una comunidad, y no lo puede hacer. Tendrá que, si la ley sale como salió, tendrá que entonces adaptarse eso a la esencialidad y que sea un paro que afecte parcialmente, pero que no corte esos servicios esenciales. Bueno, esto es otro de los aspectos que es fundamental. Por otro lado,
también cuando nosotros vemos que las indemnizaciones que se producen y que hacen y que dan los jueces por despidos son tan increíblemente altos e injustificadamente altos, entonces vemos que algo está funcionando mal. O la ley o los jueces. En este caso funciona mal la ley y funcionan mal los jueces. O, no puedo decir todos, pero muchos de los jueces. A tal punto que cuántas veces la Corte tuvo que intervenir, Chiche, para poder y modificar los montos terribles que ponían los jueces. Bueno, ahora están que pegan un grito porque tienen que pasar a la ciudad. Y resulta que ahora la cosa va a tener un control mayor, que se resisten los jueces, no sé por qué se resisten, porque ellos son jueces de la ciudad, no son jueces de la nación, están actuando en la ciudad. Tienen el mote de juez nacional porque venía de cuando Buenos Aires era la capital federal de la nación. Pero un buen día, en el año 94, dejó de serlo. Pasó a tener su propia constitución y tenía que tener su propia justicia. Se resistieron como gato entre la leña a pasar, porque ninguno quería traspasar, dejar de ser nacional para ser local. Y ahora, en esta ley, se traspasa toda la justicia laboral, por ejemplo, a la ciudad. Y entonces, ¿qué va a tener esta justicia? Va a tener un superior que antes no tenía, que es el Tribunal Superior de la Ciudad. Quiere decir que ahora todo lo que decida la Cámara laboral... van a ser dos cortes, no claro. Tenemos dos cortes. La Corte de la Ciudad y la Corte de la Nación. Exacto. Pero lo que pasa, va a intervenir la Corte de la Ciudad y la Corte Nacional va a tener solo una actuación en los casos que la Corte determine. O sea, se va a reducir los casos en que se llega a la Corte Suprema de Justicia. La que va a hacer la mayoría de las apelaciones que se hagan, en definitiva va a ser el Tribunal Superior de la Ciudad. De la ciudad. Entonces, no querían, a tal punto que los otros días se llegó a un extremo que hizo un juez laboral, un camarista laboral, que ante un recurso que tenía al superior, lo tenía que mandar al Tribunal de la Ciudad, como ya la Corte había decidido. Y dijo que no, porque lo que dice la Corte a mí no me llega porque la Corte no me obliga. Y lo mandó a la Corte, por supuesto, alargando el término del proceso, porque la Corte lo tuvo que mandar de nuevo, lo mandaron a la ciudad como corresponde. O sea que hay 1000 chicanas, pero en definitiva, creo yo que esta reforma que cambia el régimen... ¿Son jueces nuevos? No entiendo eso. No, los jueces... son los mismos jueces de antes, pero que van a la localidad. Están acá en la ciudad. Se mantienen a los jueces, no se los saca, no es que van a perder su carácter de juez, no, se los sacan, pero en vez de ser jueces de la nación, son jueces de la ciudad. ¿Cómo es que es la realidad lo que son? Son jueces de la ciudad de Buenos Aires. Entonces van a tener ese carácter, jueces de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esta ley, Chiche, cuando se habla de las indemnizaciones, esta ley las limita pero razonablemente. Se habla de que una indemnización tenga la imposibilidad de que cause la quiebra de la pyme que está echando a una persona, porque cuando se echa a una persona, por lo general no se echa al mejor empleado, se echa a la persona que realmente no ha cumplido con las pautas que tiene que cumplir. Habrá excepciones de todo tipo y la excepción confirma la regla. Pero sí, como pasó el otro día, que un restaurante, por un mozo, hubiera tenido que cerrar las puertas porque no podía pagar una indemnización millonaria, que después se ocuparon los tribunales superiores de reducirla para que sea razonable, bueno, entonces ahora la indemnización no va a contemplar los extras, las vacaciones, los pros que tenía por alguna situación, sino va a ser sobre el salario del individuo. Bueno, es una forma de encarar una legislación y lo hacen los diputados y los senadores. Es tan válido una como la otra. Se ha decidido por esto. Y lo mismo
en lo que hace, por ejemplo, se ha flexibilizado el tema de las vacaciones, que antes el empleado solo las podía tomar en un determinado tiempo. Esto bajo la excusa de que es para beneficiar a la parte más débil de la Sí. relación, en realidad no, lo perjudicaba, porque si un empleado quería tomarse porque necesitaba ir a visitar a su familia en el mes de junio, no podía. No podía. Entonces, todo lo Pero que yo sea... creo que eso ya no se usaba más. Hoy las vacaciones se pactan con el empleado. Es que así tiene que ser, y así lo Hace fija la tiempo ley, que se pactan. para que sea, ¿no? Bueno, y así como es eso, se ha avanzado en varios aspectos de la ley, que en definitiva cuando se tiende a hacer valer la voluntad de las partes y no alguien que lo imponga, porque esto es un poco el ABC de la política de este gobierno. Yo no vengo ni a defender ni a criticar, estoy siendo un observador que quiero ser un observador imparcial de una realidad y decir lo que pienso y lo que siento. Y en este caso, ¿qué es lo que pienso? Que doy la bienvenida a esta ley, como así también doy la bienvenida a la otra ley que se sancionó junto con esta, que es la disminución de la edad de imputabilidad de los menores. Creo que ha avanzado el Congreso. Pero volviendo al tema de la ley laboral... Pero sobre la imputabilidad, yo ahí no estoy de acuerdo. Es válido. Porque me parece que no tener los lugares para poner a esos chicos. No hay donde ponerlos, no se meten en una cárcel. No, creo que no atiende. Tiene que construir lugares, no existen. Hay que construir. Pero lo que pasa, Chiche, Si no te dan la plata, es que si no hay ley, seguro que no se construye nada, porque el Estado nada puede hacer. Habiendo una ley, ahora hay una especie de obligación por parte del Estado, pero no solo de construir una cárcel para menores, que hay que hacerlo, porque los menores cuando cometen hechos graves tienen que tener un lugar No, donde alojarlo. obvio. Pero hay que crear programas. ¿Programas para qué? Para que haya un plan de resocialización, por ejemplo, un plan que se le permita que... La reincidencia entre los chicos es casi nula. ¿Por qué? Porque tienen acceso a deporte, alimentación, cierto grado de educación. El chico que pasa por el deporte no delinque. Bueno, hay un programa... Es estadístico, por eso te digo. Hay un programa muy interesante de una organización que los hacen jugar, los hacen hacer deporte, jugar al rugby, y que se ha visto que los que están... Gladiador, ¿no? Los gladiadores, los que están en esto, tienen un nivel bajísimo tocan la pelota, de cambia. reincidencia. Y esto, vos fíjate que tiene que ser algo que al menor lo tenés que tomar apenas comete los primeros hechos. Porque el menor no sale el primer día a matar a alguien. No, previamente robó, se escapó, hizo acompañó a un mayor, y un buen día termina robando y violentando a alguien y matándolo, producto también de la droga que le han dado para que consuma, etc. Entonces, si a ese menor no lo cambiás como hasta ahora, que hasta ahora, ¿qué pasa? Lo detienen y de inmediato los jueces lo devuelven. ¿A quién se lo devuelven? A Lo la devuelven casa. al mismo lugar de donde salió delincuente. Entonces, eso es una vuelta de la calecita. Quiere decir que si uno lo toma a ese delincuente menor, que cometió un delito, que no es un delincuente, perdón, que cometió el primer delito, y se lo hace, por ejemplo, pintar un colegio, o sea, hacer una actividad que el chico comprenda que si comete un delito tiene que pagarlo. Entonces, yo no digo que va a tener una efectividad del 100%, pero como que avancemos un poco respecto del pero panorama en que general ahora... la reincidencia es nula. Sí, Cuando los chicos tienen educación, cuando tienen un deporte, reincidencia es nula. pero los tenés que tomar. Y sin esta ley no los toman. No los toman. Gracias, Eduardo. Gracias, por Chiche. visitarnos. Nosotros volvemos mañana a las 8 en punto. Chau.